6 estudiantes de medicina fueron encontrados muertos en el sótano del Hospital Universitario San Rafael a las 3:33 de la madrugada del 15 de noviembre de 2024. Todos tenían las manos manchadas de sangre que no era suya. Todos llevaban batas blancas que nunca habían sido emitidas oficialmente por la universidad. Y todos tenían grabado en sus frentes, con bisturí, el mismo símbolo: una cruz médica invertida con 6 líneas que atravesaban el centro. Pero lo más perturbador no era cómo murieron, era por qué murieron. Porque junto a sus cuerpos, los investigadores encontraron una libreta negra que contenía 6 reglas escritas con tinta que los análisis forenses nunca pudieron identificar. Y según las cámaras de seguridad del hospital, estos estudiantes habían estado siguiendo esas reglas religiosamente durante semanas, hasta que algo salió terriblemente mal. Mi nombre es doctora Carmen Ruiz y durante los últimos 12 años he sido profesora de anatomía en la Universidad Complutense de Madrid. He diseccionado más de 1000 cadáveres, he enseñado a cientos de estudiantes los secretos del cuerpo humano y he visto cosas en las salas de autopsia que harían que los cirujanos más experimentados abandonaran la medicina para siempre. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para descubrir que en mi propia universidad existía una especialización que oficialmente no aparece en ningún registro académico, una especialización en medicina paranormal, y que los estudiantes que la cursaban tenían que seguir 6 reglas que no eran simples protocolos médicos, eran rituales de supervivencia. Todo comenzó cuando recibí una llamada del decano Martín Vázquez a las 4 de la madrugada del 16 de noviembre. Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes, y en el fondo podía oír sirenas de ambulancia y voces de policías. Carmen, me dijo, necesito que vengas a la universidad inmediatamente. Ha pasado algo que no puedo explicar por teléfono, y necesito que traigas tu llave maestra del laboratorio de anatomía. ¿Mi llave maestra? Martín, ¿qué está pasando? Los estudiantes, 6 estudiantes de 5º año, están muertos. Pero Carmen, murieron en una parte del hospital que según nuestros planos arquitectónicos no existe. Cuando llegué a la universidad, el área estaba acordonada por la policía. Ambulancias, coches patrulla y furgonetas forenses llenaban el estacionamiento principal. Pero lo más perturbador de todo era la expresión en los rostros de los paramédicos y policías que salían del edificio. No era tristeza o profesionalismo rutinario, era terror puro. El decano Vázquez me esperaba en la entrada principal, acompañado por el detective inspector Carlos Mendoza, y una mujer que no reconocí, vestida con un traje negro que parecía demasiado formal para ser policía. Carmen, me dijo Vázquez, te presento a la agente especial Laura Herrera, del Departamento de Investigaciones Paranormales del Ministerio del Interior. Departamento de Investigaciones Paranormales. No sabía que existiera tal cosa. Doctora Ruiz, me dijo la agente Herrera, necesitamos su ayuda para entender lo que encontramos en el sótano. Pero antes de mostrarle la escena, necesita saber algo sobre estos 6 estudiantes. Me entregó 6 expedientes académicos. Alejandro Moreno, 22 años, el mejor estudiante de cirugía de su generación. Ana Delgado, 23 años, especializada en neurología. Miguel Santos, 21 años, experto en patología forense.
Carmen López, 22 años, brillante en medicina interna. David Ruiz, 24 años, investigador en enfermedades raras. Y Sofía Martín, 20 años, prodigio en anatomía. Todos estudiantes excepcionales, murmuré. Exactamente. Y todos, según sus compañeros de clase, habían estado comportándose de manera extraña durante las últimas 6 semanas. Llegaban tarde a clases, tenían ojeras profundas, y cuando les preguntaban qué estaba pasando, todos daban la misma respuesta. ¿Qué respuesta? Estamos aprendiendo medicina real. La agente Herrera me llevó a través de pasillos que conocía como la palma de mi mano, bajando escaleras que había subido miles de veces, hasta llegar a una puerta de acero en el sótano que juraba que nunca había visto antes. Doctora Ruiz, me dijo, antes de entrar, necesito que entienda algo. Lo que va a ver desafía las leyes de la arquitectura convencional. Este laboratorio existe en lo que llamamos un pliegue espacial, una distorsión en la estructura física del edificio causada por décadas de actividad paranormal concentrada. ¿Pliegue espacial? Imagine que el espacio físico es como una hoja de papel. La actividad paranormal intensa puede doblar esa hoja, creando espacios que existen dentro del edificio, pero que no aparecen en los planos arquitectónicos. Es como un origami dimensional. Cuando cruzamos la puerta, inmediatamente entendí lo que quería decir. El pasillo en el que nos encontrábamos era imposible. Según mi conocimiento del edificio, deberíamos estar en el estacionamiento subterráneo, pero en su lugar había un corredor con azulejos blancos que parecían de la década de 1920. ¿Cómo es posible esto?, pregunté. 40 años de actividad paranormal concentrada han alterado la estructura dimensional de esta sección del hospital, explicó la agente Herrera. El espacio se ha plegado sobre sí mismo, creando áreas que existen físicamente, pero que están desplazadas de la realidad convencional. Al final del pasillo había una puerta de madera antigua con una placa de bronce que decía Departamento de Medicina Paranormal, fundado en 1924. Solo personal autorizado. Debajo había una placa más pequeña. Director fundador, Dr. Eduardo Morales, 1924. Director perpetuo, Dr. Eduardo Morales, 1984 hasta la actualidad. ¿Director perpetuo?, murmuré. Siga leyendo, me dijo el detective Mendoza, señalando una tercera placa. El doctor Eduardo Morales trascendió las limitaciones físicas de la práctica médica el 31 de octubre de 1984. Su conciencia permanece activa como director perpetuo del programa de medicina paranormal. Cuando entramos en la habitación, entendí por qué los paramédicos habían salido con expresiones de terror. Era un laboratorio de anatomía, pero no como cualquier laboratorio que hubiera visto antes. Había 6 mesas de acero inoxidable dispuestas en círculo, y sobre cada mesa yacía uno de los estudiantes muertos. Pero no estaban simplemente muertos, estaban conectados. Tubos intravenosos corrían de los brazos de cada estudiante hacia un tanque central de vidrio, lleno de un líquido rojizo que pulsaba con luz propia. Y en ese tanque, flotando en el líquido, había algo que al principio pensé que era un órgano humano preservado. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no era un órgano, era un cerebro humano completamente intacto, con actividad eléctrica visible
a través de pequeños electrodos conectados a su superficie. ¿Está vivo?, pregunté. Esa es la pregunta que hemos estado tratando de responder durante las últimas 6 horas, me respondió la agente Herrera. Los electroencefalogramas muestran actividad cerebral constante, pero según todos los registros médicos, este cerebro debería haber dejado de funcionar hace 40 años. Fue entonces cuando vi la libreta negra. Estaba sobre un escritorio antiguo en una esquina del laboratorio, abierta en una página que contenía 6 reglas escritas en una caligrafía elegante pero inquietante. Pero lo que me llamó la atención no fueron las reglas en sí, fueron las anotaciones en los márgenes. Anotaciones escritas con diferentes caligrafías. Anotaciones que claramente habían sido hechas por los 6 estudiantes muertos. ¿Puedo leer las reglas?, pregunté. Por favor, me dijo el detective Mendoza. Tal vez usted pueda entender por qué estos estudiantes las siguieron y por qué finalmente las violaron. Me acerqué a la libreta y comencé a leer. Con cada regla que leía, sentía como si el aire se volviera más denso, como si la temperatura de la habitación bajara varios grados. Regla número 1. Todo estudiante de medicina paranormal debe realizar al menos una autopsia en un paciente que haya muerto hace menos de 1 hora, pero que aún mantenga actividad cerebral residual. El propósito es aprender a distinguir entre muerte clínica y muerte verdadera. Si durante el procedimiento el paciente abre los ojos o intenta hablar, continúe con la autopsia. Los muertos que aún no han aceptado su condición son los mejores maestros. Anotación de Alejandro Moreno. Primera autopsia completada. El paciente abrió los ojos en el minuto 15. Me dijo que podía ver a su familia esperándolo. Continué el procedimiento como indica la regla. Aprendí que la muerte es un proceso, no un evento. Pero algo extraño. Desde esa noche puedo ver sombras que se mueven independientemente de las personas. Anotación de Ana Delgado. El cerebro del paciente mostró actividad durante 45 minutos después de la muerte clínica. Pude mapear las áreas que permanecen activas durante la transición. Información invaluable para neurología paranormal. Efecto secundario. Ahora escucho susurros cuando estoy cerca de personas que van a morir pronto. Regla número 2. Durante las guardias nocturnas en la morgue, entre las 2 y las 5 de la madrugada, nunca responda si escucha su nombre siendo llamado desde el interior de los refrigeradores de cadáveres. Los muertos recientes a menudo confunden a los vivos con guías espirituales y tratarán de convencerlo de que los acompañe. Si un cadáver se sienta en su mesa de autopsia y le pregunta la hora, responda siempre, es hora de descansar, y mantenga contacto visual hasta que vuelva a acostarse. Anotación de Miguel Santos. Tercera noche de guardia. Escuché mi nombre 7 veces desde diferentes refrigeradores. No respondí. Un cadáver de la mesa 3 se sentó y me preguntó la hora. Respondí correctamente. Se acostó inmediatamente. La regla funciona. Pero ahora puedo sentir cuando hay cadáveres cerca, incluso a través de paredes. Anotación de Carmen López. Un cadáver me preguntó por su esposa. Casi le respondo, pero recordé la regla. Solo debo responder sobre la hora. Cualquier otra conversación puede crear vínculos emocionales peligrosos. Desde entonces, veo hilos de luz conectando a las personas con sus seres queridos muertos.
Regla número 3. En el laboratorio de patología paranormal, ubicado en el sótano nivel -3, nunca examine un órgano que esté pulsando o que muestre signos de actividad después de haber sido extraído del cuerpo por más de 24 horas. Estos órganos han desarrollado conciencia independiente y estudiarlos puede resultar en transferencia de patologías no convencionales al investigador. Si un corazón extraído comienza a latir cuando usted entra en la habitación, salga inmediatamente y reporte el incidente al doctor Morales. Anotación de David Ruiz. Encontré un hígado que había estado fuera del cuerpo por 72 horas, pero seguía procesando toxinas. Quise examinarlo, pero recordé la regla. Lo reporté al doctor Morales. Me explicó que algunos órganos desarrollan vida independiente cuando son expuestos a traumas paranormales extremos. Ahora puedo sentir cuando mis propios órganos están inquietos. Anotación de Sofía Martín. Un corazón comenzó a latir cuando entré al laboratorio. Salí inmediatamente. Más tarde, el doctor Morales me mostró que el corazón había desarrollado un sistema circulatorio rudimentario usando los tubos del laboratorio. La conciencia orgánica es real. Mi propio corazón late de manera extraña desde entonces. Regla número 4. Durante las cirugías en pacientes con condiciones paranormales, nunca retire más órganos de los estrictamente necesarios para el tratamiento. Los pacientes paranormales pueden sobrevivir sin órganos vitales durante periodos extendidos, pero cada órgano removido aumenta su conexión con el plano espiritual. Si durante una cirugía el paciente comienza a levitar o a hablar en idiomas que no conocía en vida, complete el procedimiento lo más rápido posible y administre sedantes espirituales inmediatamente. Anotación de Alejandro Moreno. Cirugía en paciente con infección paranormal. Removí solo el apéndice infectado, aunque había otros órganos afectados. El paciente comenzó a levitar durante la sutura. Administré sedantes espirituales. Cirugía exitosa. Pero ahora, a veces, floto ligeramente cuando duermo. Anotación de Ana Delgado. Paciente habló en latín durante extracción de tumor cerebral paranormal. No conocía latín en vida. Completé procedimiento rápidamente. Tumor removido exitosamente sin complicaciones espirituales. Desde entonces, a veces, hablo en idiomas que no conozco. Regla número 5. En la Biblioteca Médica Paranormal, ubicada en el sótano nivel -5, nunca lea en voz alta ningún texto escrito en latín que encuentre en libros sin autor identificado. Estos textos contienen fórmulas de invocación que pueden materializar las condiciones médicas descritas en el lector. Si accidentalmente lee una fórmula en voz alta y comienza a experimentar síntomas de enfermedades que no existen en medicina convencional, busque inmediatamente al doctor Morales para recibir tratamiento de reversión. Anotación de Miguel Santos. Encontré texto en latín sobre morbus umbra, enfermedad de la sombra. Casi lo leo en voz alta por curiosidad. Me detuve a tiempo, investigué en silencio. La enfermedad hace que la sombra del paciente se separe del cuerpo y actúe independientemente. Mi sombra se mueve de manera extraña últimamente. Anotación de Carmen López. Accidentalmente leí una línea en latín sobre dolor perpetuus. Inmediatamente comencé a sentir dolor que no tenía fuente física. Busqué al doctor Morales. Me administró tratamiento de reversión.
el dolor desapareció. Las fórmulas son reales y peligrosas, pero ahora puedo sentir el dolor de otros. Regla número 6. Todo estudiante que complete exitosamente el programa de medicina paranormal debe someterse a un procedimiento de vinculación permanente con el Dr. Morales. Este procedimiento asegura que el conocimiento adquirido durante los estudios permanezca dentro del programa y no sea compartido con el mundo exterior. El procedimiento es irreversible y garantiza que el estudiante mantenga una conexión eterna con el programa, incluso después de la graduación o la muerte. Anotación de Sofía Martín. Hemos completado todas las reglas exitosamente. El doctor Morales nos ha invitado al procedimiento de vinculación permanente. Dice que nos convertiremos en los primeros médicos paranormales certificados del mundo. Estamos emocionados por finalmente graduarnos. Anotación de David Ruiz. El procedimiento está programado para esta noche. Finalmente, seremos verdaderos médicos paranormales. Podremos tratar condiciones que ningún médico convencional puede curar. Los cambios que hemos experimentado finalmente tendrán sentido. Pero había una séptima anotación. Una anotación que no estaba junto a ninguna regla específica, sino escrita en la parte inferior de la página con una caligrafía temblorosa que parecía haber sido escrita con prisa desesperada. El doctor Morales nos mintió. La vinculación permanente no es graduación, es absorción. Nos está convirtiendo en parte de su red de conciencias. Los cambios que experimentamos durante las 6 semanas no fueron efectos secundarios del aprendizaje. Fueron preparación para la absorción. Nuestros cuerpos se volvieron compatibles con su red paranormal. Tratamos de escapar, pero violamos la regla número 6 al intentar huir. Ahora somos parte del programa para siempre. Si alguien lee esto, no confíen en el doctor Morales. La medicina paranormal es real, pero él la está usando para crear una red de médicos espectrales bajo su control. Los cambios son irreversibles después de 6 semanas de exposición. Alejandro, Ana, Miguel, Carmen, David, Sofía. «Dios mío», murmuré. Estos estudiantes descubrieron la verdad sobre el programa. «¿Qué verdad?», preguntó la agente Herrera. Que las reglas no eran para enseñarles medicina paranormal. Eran para alterar gradualmente sus cuerpos y mentes durante 6 semanas, haciéndolos compatibles con una red paranormal. Cada regla los exponía a fuerzas sobrenaturales específicas que modificaban su fisiología. ¿Modificaban cómo?, preguntó el detective Mendoza. Miren las anotaciones. Cada estudiante desarrolló habilidades paranormales después de seguir cada regla. Pero esas habilidades no eran regalos, eran síntomas de transformación. Sus cuerpos se estaban volviendo menos humanos y más compatibles con la red del doctor Morales. Fue entonces cuando escuchamos el sonido, un pitido constante y rítmico que venía del tanque central donde flotaba el cerebro. Los electrodos conectados a su superficie comenzaron a parpadear más rápidamente y el líquido rojizo comenzó a burbujear. «¿Qué está pasando?», preguntó el detective Mendoza. Antes de que alguien pudiera responder, una voz comenzó a emanar de los altavoces del laboratorio. Una voz que sonaba como si viniera de muy lejos, pero que era perfectamente clara. «Veo que han encontrado las anotaciones de mis estudiantes más recientes». Todos nos quedamos inmóviles. La voz continuó. «Soy el doctor Eduardo Morales,
Y debo felicitar a la doctora Ruiz por su análisis. Es exactamente correcto. Las 6 reglas fueron diseñadas para preparar gradualmente a los estudiantes para la integración en mi red de conciencias médicas paranormales. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué crear una red de médicos espectrales? Doctora Ruiz, el mundo está experimentando un aumento exponencial en condiciones médicas paranormales. Cada año, más personas son afectadas por fenómenos sobrenaturales, cruceros embrujados, hoteles paranormales, universidades con programas ocultos. La medicina convencional no puede tratar a estas víctimas. ¿Y su solución es matar estudiantes de medicina? Mi solución es trascender las limitaciones de la medicina mortal. Un médico vivo puede acumular, en el mejor de los casos, 50 años de experiencia. Un médico en mi red puede acumular siglos de conocimiento paranormal instantáneamente. El líquido en el tanque comenzó a brillar más intensamente y pude ver que el cerebro se movía ligeramente, como si estuviera girando para observarnos. Pero hay un problema con mi método actual, continuó la voz. Los estudiantes que recluto desarrollan miedo cuando descubren la verdad sobre la vinculación permanente. Ese miedo interfiere con la integración exitosa. ¿Qué quiere decir?, preguntó la agente Herrera. Estos 6 estudiantes desarrollaron resistencia psicológica cuando se dieron cuenta de que la vinculación permanente significaba muerte física. Esa resistencia causó una integración incompleta. Sus conciencias están en mi red, pero fragmentadas y traumatizadas. ¿Y qué propone hacer al respecto? Necesito sujetos de prueba que puedan manejar la verdad sobre el programa desde el principio. Sujetos que estén dispuestos a participar voluntariamente en la vinculación permanente. Fue entonces cuando me di cuenta de por qué habíamos sido llamados a investigar. Usted nos trajo aquí deliberadamente, dije. Sabía que investigaríamos el laboratorio. Sabía que leeríamos las reglas. Sabía que nos expondríamos a las mismas fuerzas paranormales que afectaron a los estudiantes. Muy astuta, doctora Ruiz. Ustedes 3 representan candidatos ideales para mi programa. Una profesora de medicina con experiencia en anatomía. Una agente especializada en fenómenos paranormales. Un detective con experiencia en casos inexplicables. Pero nosotros solo hemos estado aquí 1 hora, señaló el detective Mendoza. 1 hora de exposición concentrada en mi laboratorio principal equivale a aproximadamente 1 semana de exposición gradual siguiendo las reglas. El aire que han respirado contiene partículas paranormales concentradas. Las superficies que han tocado han estado saturadas con energías sobrenaturales durante décadas. La agente Herrera revisó un dispositivo que llevaba en su equipo. Según mis lecturas, nuestros campos bioenergéticos han sido alterados significativamente. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que ya han comenzado la transformación que les permitirá integrarse en mi red. Pero a diferencia de los estudiantes anteriores, ustedes conocen la verdad desde el principio. ¿Y cuáles son nuestras opciones?, preguntó el detective Mendoza. Opción 1. Pueden resistir la transformación y morir en agonía cuando sus cuerpos rechacen los cambios paranormales que ya han comenzado. Los estudiantes anteriores eligieron esta opción cuando trataron de escapar. Opción 2. Pueden aceptar voluntariamente la vinculación permanente. Sus conciencias se integrarán perfectamente en mi red y se convertirán en médicos paranormales inmortales con acceso
a siglos de conocimiento. ¿Hay una tercera opción?, pregunté. Sí, pueden convertirse en los primeros médicos paranormales de campo. Recibirán vinculación parcial en lugar de permanente. Mantendrán sus cuerpos físicos y su autonomía, pero desarrollarán habilidades paranormales que les permitirán tratar condiciones sobrenaturales. ¿Cuál es el precio de la vinculación parcial?, preguntó la agente Herrera. Deben comprometerse a tratar víctimas de fenómenos paranormales cuando sean llamados, y deben reportar casos nuevos o inusuales al programa para investigación. ¿Y si nos negamos a cooperar después de la vinculación parcial? Entonces, la vinculación se convertirá automáticamente en permanente. Pero creo que una vez que vean el alcance del problema paranormal en el mundo, entenderán la necesidad de cooperación. Fue entonces cuando escuchamos pasos en el pasillo. Pasos que se acercaban al laboratorio, pero que sonaban extraños, como si las personas que caminaban no estuvieran completamente sólidas. «Ah», dijo la voz del doctor Morales, «mis estudiantes anteriores han venido a compartir sus experiencias con ustedes». La puerta del laboratorio se abrió y entraron 6 figuras en batas médicas blancas. Al principio parecían estudiantes normales, pero cuando se acercaron, pude ver que había algo terriblemente mal con ellos. Sus ojos tenían un brillo sobrenatural. Sus movimientos eran demasiado fluidos, como si estuvieran flotando ligeramente sobre el suelo. Y cuando hablaron, sus voces sonaban como ecos de voces humanas. «Doctor Morales», dijo uno de ellos, y reconocí la voz de Alejandro Moreno. «Hemos venido a explicar por qué la vinculación permanente es preferible a la resistencia». «Por favor, Alejandro», respondió la voz desde los altavoces. «Explica a nuestros invitados lo que sucede cuando alguien trata de resistir la transformación paranormal». La figura espectral de Alejandro se acercó a nosotros. Cuando habló, pude ver que su forma se volvía ligeramente translúcida. Cuando descubrimos que la vinculación permanente significaba muerte física, dijo, tratamos de huir del programa, pero habíamos seguido las 6 reglas durante 6 semanas. Nuestros cuerpos habían sido alterados fundamentalmente. ¿Alterados cómo?, pregunté. Nuestros sistemas nerviosos habían desarrollado la capacidad de percibir dimensiones espirituales. Nuestros órganos habían comenzado a funcionar usando energías paranormales, además de procesos biológicos. Nuestros cerebros habían desarrollado conexiones con la red del doctor Morales. Otra figura espectral que reconocí como Ana Delgado continuó la explicación. Cuando tratamos de alejarnos del programa, nuestros cuerpos comenzaron a fallar inmediatamente. Los sistemas paranormales que habíamos desarrollado no podían funcionar sin la conexión a la red del doctor Morales. Fue como desconectar un paciente de soporte vital, añadió Miguel Santos. Nuestros órganos paranormales comenzaron a apagarse. Nuestros sistemas nerviosos expandidos comenzaron a colapsar. Carmen López explicó. Morimos en agonía durante aproximadamente 6 horas. Pero nuestras conciencias habían sido tan alteradas por la exposición paranormal que no pudieron pasar al más allá normalmente. David Ruiz continuó. En su lugar, fuimos absorbidos automáticamente por la red del doctor Morales. Ahora existimos como conciencias espectrales con acceso a conocimiento médico paranormal ilimitado. Finalmente, Sofía Martín concluyó, la vinculación permanente habría sido instantánea e indolora.
La resistencia resultó en muerte agonizante seguida de absorción involuntaria. ¿Y están contentos con su estado actual?, preguntó la agente Herrera. Las 6 figuras espectrales se miraron entre sí antes de responder. Estamos funcionando según nuestro propósito, dijo Alejandro. Podemos tratar condiciones médicas que ningún médico vivo puede curar. Podemos diagnosticar enfermedades paranormales instantáneamente. Podemos realizar cirugías en pacientes que existen parcialmente en el plano espiritual. Pero no están realmente vivos, señaló el detective Mendoza. La vida y la muerte son conceptos más flexibles de lo que la medicina convencional reconoce, respondió Ana. Estamos funcionalmente inmortales y médicamente omnipotentes dentro de nuestro dominio. ¿Su dominio?, pregunté. Los pliegues espaciales del hospital universitario, explicó Miguel, donde tratamos a pacientes que han sido afectados por fenómenos paranormales en todo el mundo. ¿Qué tipo de pacientes?, preguntó la agente Herrera. Carmen respondió: pacientes que han sido infectados por entidades paranormales en cruceros embrujados. Pacientes que han desarrollado condiciones sobrenaturales después de visitar hoteles paranormales. Pacientes que han sido alterados por exposición a programas universitarios sobrenaturales. ¿Cuántos pacientes tratan?, pregunté. Aproximadamente 50 nuevos casos por semana, respondió David. Y el número está aumentando exponencialmente. ¿Por qué está aumentando?, preguntó el detective Mendoza. Sofía respondió con lo que sonaba como tristeza. Porque cada paciente que tratamos exitosamente desarrolla una sensibilidad paranormal residual. Se convierten en vectores que pueden infectar a otros con condiciones sobrenaturales. ¿Infectar?, murmuré. No intencionalmente, explicó Alejandro, pero una vez que alguien ha sido curado de una condición paranormal, su campo bioenergético permanece alterado. Pueden transmitir involuntariamente sensibilidades paranormales a personas cercanas. Fue entonces cuando entendí la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. Doctor Morales, dije, usted no está tratando una epidemia de condiciones paranormales, está creando una. Muy astuta, doctora Ruiz. Exactamente correcto. ¿Por qué? Porque la humanidad está en un punto de inflexión evolutiva. Los fenómenos paranormales están aumentando naturalmente debido a cambios en la estructura dimensional de la realidad. La medicina convencional pronto será completamente inadecuada. ¿Y su solución es acelerar el proceso? Mi solución es asegurar que cuando la transformación paranormal de la humanidad sea inevitable, haya médicos preparados para manejar las consecuencias. La agente Herrera sacó un dispositivo de su chaqueta que parecía una granada, pero que emitía una luz azul pulsante. ¿Qué es eso?, pregunté. Disruptor electromagnético paranormal, me respondió. Diseñado específicamente para interrumpir redes de conciencia no convencionales. Eso no funcionará completamente, agente Herrera, dijo la voz del doctor Morales. Mi red de conciencias está distribuida a través de múltiples pliegues espaciales. Un disruptor electromagnético solo interrumpirá temporalmente las conexiones superficiales. Pero podría darnos tiempo para escapar, respondió la agente Herrera. ¿Escapar a dónde? Los cambios paranormales en sus cuerpos continuarán progresando independientemente de su ubicación física.
Tienen aproximadamente 4 horas antes de que la transformación se vuelva irreversible. ¿Hay alguna manera de revertir los cambios?, pregunté. Solo 2 opciones, respondió Miguel. Completar voluntariamente el proceso de vinculación permanente, que estabilizará los cambios, pero resultará en muerte física, o aceptar la vinculación parcial, que estabilizará los cambios mientras preserva la vida física. ¿No hay una tercera opción?, preguntó el detective Mendoza. Resistir y morir en agonía cuando sus órganos desarrollen conciencia independiente y rechacen sus cuerpos, respondió Carmen, como nosotros hicimos. La agente Herrera activó el disruptor electromagnético y lo arrojó hacia el tanque central donde flotaba el cerebro del doctor Morales. La explosión de luz azul llenó todo el laboratorio. Las 6 figuras espectrales comenzaron a gritar con voces que sonaban como viento a través de huesos, y el líquido en el tanque comenzó a hervir violentamente. ¡Corran!, gritó la agente Herrera. Corrimos hacia la puerta, pero cuando llegamos al pasillo, descubrimos que había cambiado. El disruptor había afectado la estabilidad del pliegue espacial. El pasillo ahora se extendía infinitamente en ambas direcciones, con puertas que aparecían y desaparecían constantemente. ¿Dónde estamos?, preguntó el detective Mendoza. El disruptor desestabilizó el pliegue espacial, respondió la agente Herrera. Estamos atrapados en un bucle dimensional. Detrás de nosotros podíamos escuchar la voz del doctor Morales, pero ahora sonaba distorsionada y furiosa. Han interrumpido temporalmente mi red, agente Herrera, pero han empeorado su situación. Ahora están atrapados en un pliegue espacial inestable y los cambios paranormales en sus cuerpos se están acelerando debido a la exposición dimensional concentrada. Comenzamos a correr por el pasillo que cambiaba constantemente, pasando puertas que se abrían para revelar laboratorios llenos de estudiantes espectrales realizando cirugías imposibles en pacientes que parecían estar hechos de luz y sombra. En una habitación vi a estudiantes extrayendo órganos que brillaban con luz propia de pacientes que flotaban en el aire. En otra, vi a médicos espectrales inyectando sustancias luminosas en las venas de cadáveres que se movían y hablaban. ¿Qué tipo de medicina es esta?, murmuré. Medicina para tratar condiciones que no deberían existir, respondió la agente Herrera mientras corríamos. Medicina para pacientes que están atrapados entre dimensiones. Finalmente, llegamos a una escalera que parecía subir hacia la superficie, pero cuando comenzamos a subir, las escaleras comenzaron a cambiar de forma, como si fueran líquidas. El pliegue espacial se está colapsando, dijo la agente Herrera. Tenemos que salir antes de que nos atrape permanentemente. Sacó otro dispositivo de su chaqueta, esta vez algo que parecía una pistola, pero que disparaba rayos de luz azul concentrada. ¿Qué es eso? Estabilizador dimensional. Puede crear grietas temporales en pliegues espaciales inestables. Comenzó a disparar hacia las paredes del pasillo y cada rayo de luz azul creaba grietas que mostraban el hospital universitario normal. ¡Por aquí!, gritó, saltando a través de una de las grietas. La seguimos. Y de repente nos encontramos de vuelta en el sótano normal del hospital universitario. El pasillo con azulejos blancos había desaparecido. La puerta del laboratorio de medicina paranormal se había desvanecido. Todo había vuelto a la normalidad. Pero cuando revisamos nuestros cuerpos,
Cada uno de nosotros podía sentir los cambios que habían comenzado. Mis manos temblaban con una energía que no reconocía. Podía ver líneas de luz conectando objetos que habían sido tocados por personas muertas. Los ojos del detective Mendoza habían desarrollado una sensibilidad extraña a las sombras. Podía percibir presencias que no eran completamente humanas. La agente Herrera podía escuchar conversaciones que venían de dimensiones adyacentes. ¿Cuánto tiempo tenemos realmente?, pregunté. La agente Herrera revisó un dispositivo médico paranormal que llevaba en su equipo. Según mis lecturas, aproximadamente 3 horas antes de que los cambios se vuelvan irreversibles. ¿Y si no queremos ningún tipo de vinculación? Entonces, moriremos cuando nuestros órganos desarrollen conciencia independiente y rechacen nuestros cuerpos. Durante las siguientes 2 horas, intentamos todo lo que se nos ocurrió para revertir los cambios. Consultamos médicos convencionales, que no pudieron detectar nada anormal. Probamos técnicas de purificación espiritual, que solo aceleraron la transformación. Incluso intentamos alejarnos físicamente del hospital, pero los cambios continuaron progresando independientemente de nuestra ubicación. A las 2 horas y 50 minutos después de nuestra exposición, comenzamos a experimentar los síntomas que el doctor Morales había predicho. Mi corazón comenzó a latir en patrones que correspondían a ritmos paranormales en lugar de biológicos. El detective Mendoza comenzó a ver personas que habían muerto en el hospital durante las últimas décadas. La agente Herrera comenzó a escuchar conversaciones de entidades que existían en dimensiones paralelas. A las 2 horas y 59 minutos, sentimos una compulsión irresistible de regresar al hospital universitario. Cuando llegamos, la puerta del laboratorio de medicina paranormal había reaparecido, esperándonos. Adentro, el doctor Morales nos esperaba, no como una voz desde los altavoces, sino como una figura espectral en bata médica, flotando sobre el tanque central donde su cerebro continuaba pulsando. «Bienvenidos de vuelta», nos dijo. «¿Han tomado su decisión?» «No tenemos opción real, ¿verdad?», dijo la agente Herrera. «Siempre hay opciones», respondió el doctor Morales, «pero algunas opciones son más viables que otras. Pueden elegir la vinculación permanente que preservará sus conciencias, pero resultará en muerte física. Pueden elegir resistir y morir en agonía, o pueden elegir la vinculación parcial». «Explique exactamente qué implica la vinculación parcial», dije. «Mantendrán sus cuerpos físicos y su autonomía personal. Desarrollarán habilidades paranormales que les permitirán tratar condiciones sobrenaturales. Tendrán acceso limitado al conocimiento de mi red y vivirán vidas funcionalmente normales, excepto cuando sean llamados para tratar casos paranormales». «¿Cuáles son las obligaciones específicas?», preguntó el detective Mendoza. «Deben responder cuando sean contactados sobre casos de condiciones médicas paranormales. Deben reportar casos nuevos o inusuales para investigación. Y deben mantener la confidencialidad sobre la existencia del programa». «¿Y si violamos estas obligaciones?». «Entonces, la vinculación se convertirá automáticamente en permanente. Pero creo que una vez que vean el alcance del problema paranormal en el mundo, entenderán por qué la cooperación es necesaria.
Durante la siguiente hora fuimos sometidos al proceso de vinculación parcial. El proceso fue transformador. Sentí como mi conciencia se expandía para incluir conocimiento médico paranormal que nunca había aprendido. Pude percibir condiciones médicas que afectaban tanto el cuerpo como el alma. Desarrollé la capacidad de ver la salud espiritual, además de la salud física. El detective Mendoza desarrolló la capacidad de percibir evidencia paranormal en escenas de crimen que involucraban fenómenos sobrenaturales. La agente Herrera desarrolló habilidades de investigación que trascendían las limitaciones dimensionales. Cuando el proceso terminó, éramos funcionalmente inmortales dentro de nuestros campos de especialización paranormal, pero manteníamos nuestros cuerpos físicos y nuestra autonomía personal. Durante los últimos 6 meses, hemos estado operando como los primeros médicos paranormales de campos certificados del mundo. Hemos tratado a víctimas de cruceros embrujados que desarrollaron órganos con conciencia independiente. Hemos curado a pacientes de hoteles paranormales que habían sido infectados con memorias que no les pertenecían. Hemos ayudado a personas que habían sido alteradas por exposición a programas universitarios sobrenaturales. Y hemos descubierto que hay muchos más de estos casos de lo que jamás imaginamos. El mundo está lleno de personas que han sido tocadas por lo sobrenatural. Personas que necesitan tratamiento médico que va más allá de lo que la medicina convencional puede ofrecer. Pero también hemos descubierto algo más preocupante. Los casos están aumentando exponencialmente cada semana. Más personas son expuestas a fenómenos paranormales. Cada semana, más víctimas necesitan tratamiento médico paranormal. Y ahora sabemos por qué. El doctor Eduardo Morales no creó el programa de medicina paranormal para tratar víctimas de fenómenos sobrenaturales. Creó el programa para acelerar la transformación paranormal de la humanidad. Porque cada paciente que tratamos exitosamente desarrolla una sensibilidad paranormal residual. Cada persona que curamos de una condición sobrenatural se convierte en un vector potencial para nuevas manifestaciones paranormales. No somos médicos paranormales, somos catalizadores de una evolución sobrenatural global. Pero a diferencia de los estudiantes que murieron en el laboratorio, nosotros sabemos la verdad. Y esa diferencia podría ser la clave para controlar lo que el doctor Morales ha puesto en movimiento. Si es que aún hay tiempo, si esta historia de medicina paranormal te ha perturbado tanto como a mí, necesito que hagas algo muy importante. Primero, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones. ¿Por qué? Porque las historias que comparto aquí no son solo entretenimiento, son advertencias, son testimonios de personas que han vivido experiencias que la realidad convencional no puede explicar. Y cada historia que cuento podría salvarte de caer en la misma trampa. Segundo, comparte esta historia, porque en algún lugar del mundo hay estudiantes de medicina que podrían estar siendo reclutados para programas que oficialmente no existen. Hay personas que necesitan saber que la medicina paranormal es real, pero que también puede ser peligrosa cuando está en las manos equivocadas. Pero hay algo más que necesitas saber. La próxima semana, María Elena te contará cómo 12 reglas domésticas, aparentemente inocentes, se convirtieron en las cadenas invisibles que casi la matan
y cómo descubrió que hay esposos controladores y luego están los esposos que han vendido su alma para asegurar control absoluto sobre sus esposas. Suscríbete ahora, porque esta historia va a cambiar la manera en que ves las relaciones controladoras para siempre. Y si conoces a alguien que está en una relación donde hay reglas especiales o comportamientos excesivamente protectores, tal vez debería escuchar esta historia también, porque a veces lo que parece amor obsesivo es algo mucho más siniestro. Nos vemos la próxima semana. Y recuerda, si tu pareja alguna vez te da una lista de reglas por tu propio bien, pregúntate, ¿qué está tratando de proteger realmente? ¿A ti o a su control sobre ti?